revelado, el aterrador testimonio de una casa maldita y su siniestra historia. OCULT aclara, una madre soltera de 32 años, sabía que la noche traía consigo el peligro. Cada vez que regresaba de sus turnos nocturnos en el hospital, el sudor frío recorría su espalda mientras cruzaba las calles empedradas de su barrio humilde. La oscuridad parecía tragar toda la luz, y el eco de los pasos tras ella se hacía más intenso. Esa sensación, esa mirada, ese susurro la había perseguido en las últimas semanas. En su mente, la pregunta latente, ¿quién la seguía? Cada vez que se giraba, solo hallaba sombras danzando. Era un juego aterrador donde el miedo era el protagonista. Cuando llegó a casa, Clara se sintió aliviada. Su refugio, donde Valentina la esperaba, siempre había sido un lugar seguro, o al menos eso creía. Pero las noches, en lugar de traer descanso, traían inquietud. La pequeña había comenzado a hablar de una mujer de blanco que aparecía en la ventana, una figura etérea que le decía que todo estará bien. Pero para Clara, esas palabras solo eran un eco de la locura que empezaban a instilar en su corazón. Aquella mañana, en un intento por encontrar un poco de orden en su vida caótica, Clara decidió investigar el ático. Entre las telarañas y el polvo, halló un diario viejo. Las páginas amarillentas narraban la historia de otra madre que había vivido allí, consumida por el terror tras la aparición de un espíritu maligno. Al leer palabras de desesperación, Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su propia vida comenzaba a reflejar lo que allí se relataba. Esa conexión, la verdad ominosa que iba surgiendo, se apoderó de ella. La atmósfera en el hogar se tornó densa, el silencio se tornaba doloroso. Los ruidos provenientes del ático se convirtieron en un soundtrack de su desasosiego. Clara intentaba ignorar aquello, asegurándose que eran solo efectos del cansancio. Pero Valentina ya no podía quedarse callada, su pequeña voz se quebraba cada vez que mencionaba a la mujer de blanco. Clara intentaba consolarla, le decía que eran solo imaginaciones, que debían ser valientes. Pero el eco de su propia voz la traicionaba. Dentro de ella, el monstruo del miedo se alimentaba. Esa noche, tras un turno particularmente pesado, Clara sintió una extraña calma mientras abría la puerta de su casa. Pero el silencio que la recibió era, de alguna manera, más inquietante que el ruido. Los destellos de luz en el pasillo la alertaron. Cuando entró a la habitación de Valentina, la cama estaba vacía. El terror se apoderó de su corazón. La sensación de pánico la envolvió como una serpiente asfixiante. La casa, que había considerado su refugio, ahora era una trampa, un lugar donde el peligro acechaba. Gritos lejanos resonaron desde el ático. Helados, los cuellos se estiraron, y un sudor frío le empapó la frente. Sabía que había algo más, que la maldad no venía solo de lo exterior. La mujer de blanco era más que un recuerdo, era un aviso. El tiempo se ralentizó y los miedos la consumían. ¿Podría Clara proteger a Valentina frente a la maldad que acechaba en la oscuridad de su hogar? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras que danzaban en las paredes parecían cobrar vida propia, el aire se tornó denso, y una risa apagada resonó en su mente, dejándola a la expectativa. ¿Qué la aguardaba en aquel ático? ¿Qué secretos oscuros se habían encerrado en la casa que había tomado como hogar? Clara sabía que debía enfrentarse a la verdad o sucumbir ante el terror. Ella y su hija podrían ser las próximas víctimas de la historia que yacía oculta en el pasado de aquella casa maldita. Clara sintió cómo su corazón latía desbocado al elevar la mirada hacia el ático. Cada paso que daba parecía pesar más que el anterior, como si la gravedad de la casa intentara retenerla, evitar que se acercara a la verdad. La tenue luz del pasillo apenas iluminaba el camino, y ese murmullo proveniente del ático se intensificaba, transformándose en un grito ahogado que la instaba a avanzar. Valentina,
gritó, su voz resonando vacía en el lugar. Un callado eco se repitió, como si la casa se riera de su desesperación. A medida que sus pasos la acercaban a la escalera, cada peldaño parecía crujir con una vida propia, quejándose bajo su peso. Clara sintió un nudo en el estómago, su mente especulaba sobre lo que podría haberle ocurrido a su hija. La mujer de blanco no era solo un espectro vagabundo, era un recordatorio cruel de su propio horror. Cuando llegó a la puerta del ático, encontró que estaba entreabierta. Un soplo helado se filtró por la rendija, apenas era el aire, era la respiración de algo oculto. Su mano tembló al alzarla, y el ambiente pesado se llenó de un silencio ominoso. Juntó valor y empujó la puerta con un movimiento brusco. La madera cansada dejó escapar un quejido mientras mostraba el oscuro interior. La penumbra la envolvió, y la luz exterior se desvaneció por completo. Un escalofrío la recorrió mientras su mirada se adaptaba a la oscuridad. Las sombras jugaban en las esquinas del ático, pero no había señales de Valentina. Sin embargo, un objeto brilló en el suelo, un viejo peluche, el favorito de su hija, con los ojos de cristal opaco reflejando la escasa luz. ¿Dónde estás, mi amor?, susurró Clara, mientras se arrodillaba para recoger el juguete. En ese instante, un sonido proveniente del fondo del ático hizo que su piel se erizara. Era un susurro débil, como el que hace el viento al atravesar las hojas secas. No podía entender lo que decía, pero era claro que algo, o alguien, estaba allí, con el peluche apretado contra su pecho, avanzó. Las paredes llenas de polvo parecían estrecharse a su alrededor, como si fueran las garras de la casa intentando atraparla. Clara sintió una oleada de nostalgia y terror al imaginar a Valentina jugando allí hace poco, inocente y feliz. Al girar la esquina, encontró un viejo espejo cubierto de telarañas. En su superficie, vio un destello blanco, como un velo. Cuando se acercó, la figura emergió de la sombra. Era la mujer de blanco, su rostro pálido e inmutable. No deberías haber venido, dijo la figura en un susurro melódico, resonando en la mente de Clara. Ella debe venir con nosotros, un grito desgarrador brotó de sus labios. Fue un grito que atravesó la oscuridad del ático, uno que hizo que el ecosistema de horror reviviera la angustia de la madre. Clara retrocedió, el espejo reflejó su imagen descompuesta, sus ojos desorbitados absorbiendo la desesperación. Valentina, ven aquí, suplicó, pero el eco del llamado se desvaneció en la negrura. La mujer de blanco sonrió, y esa mueca siniestra llenó el espacio. Clara giró para escapar, sin saber si había una salida, solo sintiendo una urgencia máxima. Cada fibra de su ser clamaba por salvar a su hija. Sin embargo, el frío comenzó a envolver su cuerpo, y el silencio se hizo absoluto. No puedes escapar de lo que has traído contigo, resonó una voz desde las sombras, un estruendo sordo retumbó y el ático tembló. Clara sabía que su lucha apenas comenzaba. Podría enfrentar a esa entidad y recuperar a Valentina, o estaba destinada a ser otra víctima en la historia de la casa maldita. El miedo vibraba en su interior mientras una sombra se deslizaba tras ella, dispuesta a devorar todo lo que amaba. La oscuridad estaba más viva que nunca, y una pregunta se la martillaba en la cabeza: ¿podía ella realmente proteger a su pequeña? Clara sintió como cada pulso de su corazón resonaba en la oscuridad del ático. El frío la envolvía y su mente, en un caos, buscaba una salida. La figura de la mujer de blanco parecía acercarse, su sonrisa helada era como un ancla que la mantenía en su lugar. La desesperación la inundó. No podía permitir que ese ente se llevara a Valentina. Valentina, gritó de nuevo, más fuerte esta vez, su voz atravesando la negrura, buscando aferrarse a cualquier esperanza. Pero el silencio que le respondió fue aún más ensordecedor, una burla a su angustia. Clara se giró, buscando alguna salida, pero las sombras benévolas del ático se habían transformado en murallas que la aprisionaban. La mujer de blanco avanzó, deslizándose en el aire como una pluma pesada, su mirada fija en Clara. Es un juego, querida. Tú, yo, y Valentina. Todo es parte de la obra, dijo con una voz que sonaba a eco distante. No. No pienso jugar. Clara insistió, su instinto materno brotando con fuerza. Sin aviso, se lanzó hacia el espejo, esperando que su reflejo le ofreciera un atisbo de salida.
Pero lo que vio la paralizó, su propia imagen estaba como atrapada dentro, con la mirada llena de terror y una sonrisa torcida que no le pertenecía. El horror la recorrió al darse cuenta de que aquel espejo no solo reflejaba imágenes, sino que era un portal hacia otras realidades. La mujer de blanco se detuvo a su lado, vivando con una fuerza etérea. Eres parte de esto, Clara. Desde el momento en que cruzaste la puerta, tu destino quedó tejido en nuestras vidas. El dolor trae poder. Tu amor por Valentina te hace débil, y eso es lo que nosotros queremos. Temiendo lo que vendría, Clara giró su rostro hacia la puerta del ático, donde parecía abrirse una rendija de luz. Sin pensarlo, corrió, sus pies golpeando el suelo con fuerza, pero la sombra se alzó detrás de ella, rápida como un rayo. No puedes escapar, quejó una voz colectiva que la envolvió y la hizo caer al suelo. Clara sintió las manos frías de la sombra rozar su piel, como si intentaran drenarla de su esencia. Luchó, aun cuando el pánico la consumía. Gritó, una vez más, pronunció el nombre de su hija como un mantra, como un talismán, Valentina. De repente, el humo negro retrocedió por un momento, dando paso a una voz familiar que atravesó el horror. Mamá, estoy aquí, dijo Valentina, su voz era clara, pero también venía de un lugar distante. Clara sintió una mezcla de alivio y terror, su hija estaba viva, pero donde estaba, la mujer de blanco se giró, mostrando un rayo de furia. Cállate, pequeña. Este es un juego de adultos. Fue un instante aterrador cuando el aire pesó de nuevo y Clara vio que el reflejo en el espejo empezaba a fragmentarse, como si una grieta se estuviera formando. Valentina, sal de ahí, suplicó Clara, sintiendo que el tiempo se precipitaba y que cada segundo era una tortura. Las sombras latían alrededor, mas con cada latido su fuerza se debilitaba. La mujer de blanco de pronto comenzó a desvanecerse, como una neblina atrapada entre los dedos. Ven, ven aquí, susurró la sombra, cada palabra una soga que se apretaba alrededor del corazón de Clara. Todo lo que amas puede ser tu castigo. Ten cuidado de lo que deseas. La lucha por Valentina estaba en sus manos, pero el tiempo se desgastaba. Clara sintió que el sitio se retorcía bajo sus pies y comprendió que era ahora o nunca. Y mientras se preparaba para enfrentarse a la figura que había atormentado sus días, vio que Valentina se asomaba tras el espejo, confiada y al mismo tiempo llena de miedo, con el nudo en la garganta, apenas pudo murmurar, no dejaré que te lleven. Pero antes de que pudiera actuar, hubo un estremecimiento en el aire y el espejo estalló, un eco de risas distorsionadas llenó el ático. De sus fragmentos, emergieron visiones de otras almas perdidas, sus rostros contorsionados en una eterna agonía. La oscuridad se tragaba la luz. Todo quedó en suspenso cuando Clara dio un paso hacia su hija, y una sombra final la abrazó. La verdad no. Siempre es lo que parece. Resonó en el aire, la incertidumbre llenó completamente el espacio. ¿Podría rescatar a Valentina antes de que la oscuridad la envolviera? ¿O habían despertado fuerzas que no podían controlar? Sintiéndose cada vez más atrapada, supo que la siguiente decisión podría ser la última. Clara se sintió empujada hacia el infinito mientras las risas resonaban en su mente. La oscuridad se había vuelto densa, como un peso que aplastaba su corazón. Cada fragmento del espejo brillaba con un fulgor macabro, mostrando caras de almas atrapadas que suplicaban ayuda. Pero Clara no podía dejar que eso la desanimara, su única prioridad era Valentina. Con un grito ahogado, extendió la mano hacia el espejo derrumbado. Fue un acto instintivo, un impulso de madre que buscaba rescatar lo que más amaba. Pero en el momento en que sus dedos tocaron un fragmento espejado, sintió como si 1000 cuchillas la atravesaran. El dolor fue inmediato, pero la desesperación la empujaba hacia adelante. Valentina. Tengo que sacarte de ahí, gritó, su voz resonando en el aire enrarecido del ático. La pequeña figura de su hija, aún vestida con su pijama de estrellas, se dejó ver entre la bruma oscura que emanaba del espejo. Mamá, estoy tan asustada, susurraba Valentina, su voz temblorosa llena de angustia. En su inocencia, la niña parecía perderse entre los ecos del caos, como un faro apagado en medio de una tormenta. Sé que estás ahí, cielo. Solo necesito que confíes en mí. Sujétate fuerte. Clara pudo ver cómo la niñez de Valentina se iba desvaneciendo,
atrapada en aquel mundo tenebroso. Acelerando, atravesó los destellos de cristal y las risas burlonas que se encarnaban en el aire. Era un laberinto de dolor y desesperación. Cada paso que daba parecía deshacer la realidad misma a su alrededor. Clara. La voz de la mujer de blanco brotó con un tono helado y autoritario, atravesando el caos. La vida de tu hija depende de tus elecciones. Recuerda, el amor puede ser tu mayor fuerza, pero también tu mayor debilidad. Clara sintió la presión aumentar, como un lazo que se iba apretando en su pecho. La mujer de blanco se acercó, su presencia oscura emanando una energía que la congeló en su lugar. El dolor que sientes haría que todo esto valiera la pena si decides unirte a nosotros, si decides perderte en la red de sombras. La tentación chisporroteó en el aire, un eco seductor que prometía poder y certeza, pero Clara no podía pensar en ello. No. Valentina es mi única razón. No me llevarás. Su voz resonó con una determinación que le sorprendió incluso a ella. Entonces, prepárate para pagar el precio, respondió la mujer de blanco, abriendo sus brazos como si invocara a las sombras. Estas parecieron cobrar vida, danzando alrededor de Clara y formando figuras retorcidas que parecían querer engullirla. En un último intento desesperado, Clara miró hacia su hija, cuyo rostro una vez más se desvanecía en la penumbra. Valentina. Confía en mí. Siempre estaré contigo, gritó, y con un estallido de fuerza interna, se lanzó hacia la figura de su hija, sintiendo como su corazón latía con cada paso. El aire se llenó de gritos y risas que la desorientaban. Las sombras la apresaban, y a punto de ser arrastrada, Clara cerró los ojos. El miedo la invadía, pero no podía sucumbir. Siempre te encontraré, mi amor. Siempre, prometió. Fue en ese momento cuando la oscuridad estalló a su alrededor, una luz intensa barría el ático, y Clara se encontró inerte, balanceándose entre la realidad y la pesadilla. La luz iluminó el espacio durante segundos eternos y, mientras Clara se levantaba, sintió una conexión. La atmósfera había cambiado, las voces habían callado, y algo más ahora habitaba en el aire, un eco de murmullos, como si las almas perdidas susurraran entre sí. Con el corazón aún agitado, Clara miró alrededor. Las sombras, aunque disminuidas, no habían desaparecido del todo, su presencia era palpable. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un mensaje en el silencio. Valentina, murmuró con temor. No hubo respuesta, pero el sonido de pasos la hizo girar de inmediato. Una puerta se había abierto en el fondo del ático, entrecruzando mundos. Clara sabía que debía entrar, pero una sensación indescriptible la acompañaba. Algo más profundo que el terror, un hilo de destino que ataba su vida a aquel lugar maldito. ¿Qué decisión tomaré ahora?, se preguntó con su voz resonando vacía, y con cada paso que daba hacia la puerta abierta, los ecos de su pasado resonaban más claros. El precio por rescatar a su hija estaba a punto de revelarse. ¿Y si la verdad que descubriría era más oscura de lo que había imaginado? Clara se encontró paralizada frente a la puerta. La oscuridad que la rodeaba parecía pulsar, como si el aire mismo respirara su temor. El sonido de las voces lejanas se apaciguaba al acercarse a la entrada, dejándole en un silencio abrumador. La tentación de volver atrás y abandonar la búsqueda se hacía fuerte, pero el recuerdo del rostro de Valentina, pequeño y asustado, la mantenía en pie. Con un profundo aliento, dio el primer paso. La puerta chirrió, como si se quejara al abrirse. Un frío helador la envolvió, intensificando la sensación de que algo la observaba. La habitación al otro lado era completamente diferente, como si hubiera cruzado a otra realidad. Las paredes estaban cubiertas de un moho espeso, y el aire olía a humedad y algo más siniestro. La luz apenas iluminaba el espacio, filtrándose a través de unas ventanas cubiertas por telarañas y polvo. Clara avanzó, cada paso resonando en la penumbra. La habitación parecía contener secretos oscuros, como si los ecos del dolor que allí habían acontecido aún estuvieran atrapados entre sus muros. En un rincón, un viejo baúl de madera la llamó la atención. Sus bisagras estaban oxidadas, pero al acercarse, sintió un extraño magnetismo, como si le suplicara que lo abriera. Decidida, se agachó y trajo sus manos hacia la tapa. Al abrirlo, no encontró tesoros ni objetos de valor.
En su lugar, halló un conjunto de cartas amarillentas, casi desintegradas, que parecían contar la historia de otra vida. El nombre de un antiguo propietario se repetía en cada una, Emiliano. Leerlas la sumió en un escalofrío. Describían rituales oscuros, pactos inquebrantables, y el dolor de quienes habían sido sacrificados en nombre de un amor desesperado. Esto es imposible, murmuró, sintiendo que la realidad se retorcía a su alrededor. Una de las cartas cayó al suelo, y cuando se inclinó para recogerla, lo sintió. Un susurro a su espalda. Clara resonó, suave pero distintivo, en el aire denso del cuarto. Su corazón se detuvo. ¿Era su imaginación, o había alguien en la habitación? Giró lentamente, temerosa de lo que pudiera encontrar. La atmósfera se tornó aún más pesada, como si la misma casa respirara con ansias de revelarle su pasado. A sus espaldas, flotando en la sombra, la figura de Valentina apareció, pero no estaba sola. A su lado, la mujer de blanco, con una sonrisa cruel que cortaba como el cristal. Mirad lo que has desenterrado, Clara. Cada revelación tiene un precio, dijo mientras una risa inquietante surgía de su garganta, inundando el lugar con una energía innegable. Valentina, gritó, extendiendo su mano, pero la niña retrocedió, su rostro distorsionado en una mezcla de miedo y confusión. Clara comprendió que la conexión que había sentido antes ya no estaba. Un terror helado le atravesó el pecho, las sombras comenzaron a moverse por el suelo, alzándose como serpientes que se retorcían. No. Déjala tranquila. Clara se arrojó hacia su hija, pero la mujer de blanco levantó una mano, y las sombras se lanzaron hacia ella. La verdadera pregunta, querida, no es qué harás por amor, sino hasta dónde llegarás para salvarla. El espacio se oscureció, y Clara comprendió que debía luchar, no solo por su hija, sino también por su propia vida. En un instante, un pensamiento le atravesó la mente: ¿qué si el amor que creía tener es lo que la mantiene atrapada aquí? Mientras la oscuridad la rodeaba, una visión fugaz apareció, el rostro de Emiliano, su mirada llena de vacío, como un eco de advertencia. Clara sintió la presión de la elección asfixiante, y un grito interno se encendió en ella. Su vida, su amor, todo lo que había sacrificado valdría la pena si resultaba ser una trampa. Con una determinación renovada, gritó: estoy dispuesta a enfrentar la verdad. Todo lo que se interponga entre nosotros será destruido. Las sombras parecieron detenerse por un momento, como si la decisión tuviera el poder de retrasar lo inevitable. Pero en ese instante de calma, Clara entendió que la próxima revelación venía con un costo a su espíritu. Y cuando la figura de Valentina volvió a desaparecer en la niebla, supo que debía estar lista para la próxima confrontación. Sin embargo, un temblor recorrió el suelo y la casa misma comenzó a quejarse. La puerta por la que había entrado se cerró de golpe, atrapándola junto a la mujer de blanco. El camino de regreso ya no existe, susurró la mujer, sus ojos totalmente cargados de malevolencia. Desesperada, Clara se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué debía sacrificar para rescatar a su hija? ¿Y quién realmente estaba en control de todo? La puerta ahora sellada era solo el principio, y la oscura historia detrás de la casa estaba dispuesta a revelarse. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ella nuevamente, Clara supo que la verdadera batalla apenas empezaba. Pero antes de que sus pensamientos se concretaran, el aire se llenó de risas burlonas que resonaban por encima de su grito, una risa que prometía que, en el fondo de la pesadilla, la verdad haría temblar los cimientos de su realidad. El eco de la risa cruel reverberaba en la habitación, como si las paredes mismas se rieran de la desesperación de Clara. La mujer de blanco se acercó un paso, flotando en una danza siniestra que desafiaba la lógica. Con cada movimiento, las sombras a su alrededor se alzaban, formando figuras indistintas que parecían susurrar secretos perdidos en la penumbra. ¿De verdad creías que esto era solo una búsqueda de tu hija? El tono de la mujer provocaba escalofríos, su voz era una serpiente que se desliza entre sus pensamientos. Estás jugando en el terreno de quienes han perdido todo por amor. Aquí, el amor se transforma en algo oscuro, un sacrificio que va más allá de lo que imaginas. Clara sintió que el aire se le hacía más denso, como si cada inhalación le costara.
La idea de una trampa se estableció en su mente, una revelación aterradora que palpitaba con cada latido de su corazón. Intentó avanzar hacia Valentina, pero las sombras se agolpaban alrededor de sus piernas, atrapándola con dedos invisibles. Tu amor ya no le alcanza, continuó la mujer, sonriente. ¿Sabías que Emiliano ofrece mucho más que lo que tú has dado? Su dolor alimenta sus deseos, y yo soy la guardiana de su legado. Clara sintió que su corazón se encogía al escuchar el nombre que tanto había anhelado comprender. ¿Emiliano está aquí? ¿Qué le has hecho?, gritó, sus palabras salían entrecortadas por la mezcla de pánico y furia. Lo que le hice es irrelevante, respondió la mujer, acercándose aún más, ahora casi frente a Clara. Él pertenece a este lugar, a su historia maldita, y ahora, tú también lo harás. Furiosa, Clara se liberó de las sombras que la mantenían sujeta, sintiendo una chispa de determinación. No dejaré que lo consigan a él ni a Valentina. No permitiré que esta locura continúe. Gritó con fuerza, y a medida que las palabras salían de su boca, una luz tenue brotó de su interior, empujando las sombras un poco hacia atrás. Era un destello de esperanza en medio de la oscuridad, pero el rostro de la mujer de blanco se endureció, y las sombras comenzaron a agolparse tras ella, transformándose en figuras difusas que parecían cobrar vida. Clara sintió que el miedo la envolvía otra vez, pero aferrándose a la luz que aún brillaba en su interior, dio un paso adelante. «Dame a Valentina». Ahora, exigió, su voz resonaba como un trueno en la penumbra, la mujer sonrió con desdén. «¿Y si te muestro cómo liberarla, a qué estás dispuesta a renunciar?». La pregunta hizo que Clara tambaleara. No estaba preparada para ofrecer más de lo que ya había perdido. Pero si eso significaba salvar a su hija de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Valentina apareció de nuevo, su figura pálida y etérea brillando tenuemente entre las sombras. «Mamá». Su voz era un eco distante, un llamado de socorro que desgarraba el corazón de Clara. Las sombras se arremolinaron y la mujer de blanco se postró entre Clara y su hija, frunciendo el ceño. «Decide rápido, Clara. El tiempo no espera a los indecisos. Si sigues dudando, perderás la oportunidad de salvarla, y entonces, será su dolor el que alimentará mi poder». Clara sintió que su decisión debía ser inmediata y asfixiante, pero cada opción era un abismo lleno de horror. La oscuridad vibraba a su alrededor, mientras la figura de Valentina gritaba, atrapada entre la esperanza y el terror. «Mamá, ayúdame». La voz de la niña resonó en su mente, mezclándose con el eco de los rituales oscuros que había leído. Desesperada, Clara miró a la mujer de blanco y luego a Valentina. Sabía que debía actuar. Pero, ¿qué elegiría realmente? Al final, sería capaz de sacrificar lo que le quedaba de sí misma para salvar a su hija. Las sombras comenzaron a cerrar la distancia, arrastrándola lentamente hacia su inevitable condena. ¿Hasta dónde llegarás, Clara? La risa burlona de la mujer resonó mientras todo a su alrededor empezaba a desmoronarse. Cada decisión la empujaba más cerca del caos, mientras su mente tambaleaba entre el terror y la urgencia. Clara entendió que el peor sacrificio de todos podría estar a punto de revelarse. Podría enfrentar la verdad sobre Emiliano y su propio amor, aunque eso significara perderlo todo. La casa comenzó a crujir, y Clara supo que el tiempo se estaba agotando. Con un grito desgarrador, preguntó, ¿qué debo hacer? Y tan pronto como la pregunta cruzó sus labios, el aire se volvió helado y un profundo silencio se abrumó en el lugar, seguido de un destello de luces tenues que prometían más de lo que ella estaba preparada para enfrentar. Una risa estruendosa resonó en la habitación, llenándola de una malevolencia palpable. Clara sintió que las sombras se retorcían a su alrededor, como si tuvieran vida propia, danzando al compás de un miedo ancestral que la envolvía. En un instante, la mujer de blanco levantó su mano, y las figuras oscuras se detuvieron, congeladas en una macabra espera. Tu hija está en un hilo, y tú eres el hilo más delgado. Su voz era un susurro serpentino que se introducía en cada rincón de la mente de Clara. Si deseas rescatarla, tendrás que ofrecer algo valioso de tu ser. ¿Qué es lo que realmente te importa, Clara? ¿La vida de Valentina o la imagen que tienes de ti misma? El caos en su interior latía descontrolado. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a Valentina?
Y lo más aterrador, ¿qué le quedaría si lo lograba? Las sombras comenzaron a moverse otra vez, arrastrándola lentamente, susurros inaudibles llenaban la sala mientras advertencias fugaces rebotaban en su mente. Sin pensarlo, Clara gritó, «Todo lo que soy». Las palabras salieron de sus labios antes de que su mente pudiera frenarlas. Una decisión condenatoria, y la mujer sonrió ampliamente, mostrando una dentadura perfecta. Detrás de ella, las sombras se agolpaban, como sedientos de su sacrificio. Hacía tiempo que esperaba una respuesta así, dijo la mujer, mientras el ambiente se tornaba aún más pesado. La oscuridad es una amante insaciable. Al ofrecerte a ti misma, le darás más poder a esta casa, y con ello, al amor que mantiene cautiva a tu hija. Clara sintió que una fuerza invisible la atravesaba, desgarrando sus entrañas. La luz en su interior comenzaba a apagarse, pero no estaba dispuesta a ceder. Aferrándose al recuerdo de Valentina, su pequeña, su razón de ser, Clara cerró los ojos y gritó con toda su fuerza, «No me importa lo que debas tomar. Solo quiero que vuelva». Las paredes comenzaron a temblar, y Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Una convulsión de sombras se desató a su alrededor, como si la casa misma respirara profundamente, aceptando el desafío. Pulsaciones de energía oscura la envolvieron, y en ese mismo instante, el rostro de Valentina apareció de nuevo, más angustiado que antes. «Mamá, no». La pequeña gritaba, estirando su mano, como si pudiera atravesar la brecha que la separaba. «No lo hagas. No vale la pena». Pero la mujer de blanco la interrumpió, tomando la palabra. «Silencio, niña. Es momento de que tu madre descubra lo que perderá por ti». Los ecos de su risa resonaron al unísono con las sombras, y Clara sintió que su último aliento de esperanza se esfumaba, sudor frío recorría su frente mientras luchaba por comprender lo que estaba en juego. Un grito desgarrador rasgaba el aire, resonando como un tambor de guerra. La casa retumbaba, y Clara comenzaba a recordar fugaces momentos felices con Valentina. Risas, abrazos, días de sol, todo aquello se organizó en su mente con sobresalto. No estaba dispuesta a sacrificar a su hija ni a sí misma en ese oscuro sótano de promesas y engaños. Con un súbito impulso de rebeldía, Clara se aferró a la luz que aún mantenía en su corazón, y con voz firme gritó, «No me enfrentaré a la oscuridad. El amor es más fuerte que tu poder maldito». Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la mujer de blanco mostró su verdadero rostro, uno de furia y asombro. Las paredes de la casa crujieron violentamente, y Clara sintió que una nueva energía brotaba de su interior. En ese momento, un destello de luz se intensificó, iluminando la penumbra como un faro en medio de la tormenta. Clara miró a su hija, quien ahora parecía más fuerte, casi como si la luz la estuviera empujando hacia adelante. «Mamá». Valentina sonrió con renovado vigor, y el eco de su voz se unió al de las luces brillantes que danzaban alrededor. La mujer de blanco retrocedió, la furia en su mirada reemplazada por un temor palpable. «Esto no ha terminado, Clara. Todavía tienes cosas que aprender. Nunca escaparás del legado de tu amor». Con el poder de la luz pulsando a través de sus venas, Clara decidió que ya no sería presa de la oscuridad. Pero, en ese último instante, la mujer de blanco extendió su mano y murmuró algo en un idioma antiguo, y un profundo estruendo resonó, como un lamento lejano. La casa vibró, y de repente, el suelo se partió con una fuerza inusitada, revelando una oscuridad aún más profunda, como un abismo que servía de reflejo del horror que había vivido. Clara sintió que todo su ser se tambaleaba al borde del caos. «¿Qué has hecho?», gritó a la mujer, mientras la luz alrededor de su hija comenzaba a parpadear. «Solo he despertado las verdades que permanecen ocultas». «¿Puedes salvarla, Clara? El verdadero sacrificio está aún por verse». Las sombras se arremolinaron en una tormenta oscura, mientras Clara se aferraba a la luz que le quedaba. Ahora, más que nunca, sabía que su batalla apenas comenzaba. La casa había revelado sus secretos, pero también había guardado uno más, y el tiempo se agotaba. Con el corazón en la mano, Clara comprendió que quizás su sacrificio no era solo inmediato, sino eterno. Mientras la negrura la atrapaba, se preguntó, ¿quién es el verdadero enemigo en esta oscura historia? Y,
Por un instante brevísimo, la casa pareció responder. Las sombras se intensificaron como un océano oscuro que amenazaba con tragarse todo a su paso. Clara sintió cómo sus pies se hundían en el abismo mientras la risa de la mujer de blanco se convertía en un eco distante, ahogando sus pensamientos. La luz que brillaba a su alrededor parecía temblar, como un faro titilante en medio de una tormenta serpenteante. ¿Qué verdad hay en esta casa?, se preguntó, en un susurro que apenas pudo salir de su boca. Clara podía escuchar el latido de su corazón resonando con fuerza, un tambor que marcaba el ritmo de su creciente desesperación. Las imágenes de recuerdos con Valentina comenzaron a desvanecerse en la vorágine de sombras. Cada risita, cada abrazo, se perdía, devorada por la oscuridad. De pronto, el suelo tembló nuevamente, y con un estruendo aterrador, una figura emergió del abismo que se había abierto bajo sus pies. Era un niño, pequeño, de cabello revuelto y ojos llenos de terror. Su rostro era un espejo del dolor que Clara llevaba dentro, y su voz, un lamento desgarrador que atravesó la negrura. «Mamá, no dejes que me atrapen». El niño extendía su mano, buscando la luz que Clara apenas podía sostener. Reconoció su rostro de inmediato, era su propio hijo, perdido hacía años en circunstancias dolorosas, misteriosas. La casa había atrapado a su hijo también, reflejando sus propios miedos. «¿Por qué estás aquí?», Clara logró articular entre sollozos. El niño conocía la sombra, conocía la casa. Con cada palabra, la oscuridad parecía más pesada, como si se alimentara de su desesperación. «Esto es un ciclo», dijo el niño, su voz temblando. «La casa se alimenta de tu dolor. Solo tienes que elegir. Pero nunca podrás escapar». Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho, la agonía de la elección se adensaba en su mente, miró a Valentina, quien ahora parecía luchando entre la luz y la oscuridad. Sus ojos brillantes se llenaban de lágrimas, la pequeña estaba atrapada en su propia batalla, una que no podía ganarse sin ayuda. «No. No puedo permitir que esta casa me lleve a todos», gritó Clara, mientras sentía que cada fibra de su ser se desgarraba entre la decisión que debía tomar. La mujer de blanco, ahora más cerca, sonreía con esa sonrisa retorcida, como si disfrutara el espectáculo de su desesperación. «Es una elección, Clara», resonó la voz de la mujer. «Una elección que puede definir toda tu existencia. Entregar tu luz, y quizás ella vivirá, o permitir que la oscuridad consuma todo lo que amas». «No, no puede ser esto todo». Clara sintió como si le arrancaran el alma en ese instante. El pequeño a sus pies comenzó a desvanecerse, como un susurro llevándose consigo su última esperanza. «Regresa», gritó Clara, extendiendo sus manos tanto hacia Valentina como hacia el niño, un gesto de amor desgarrador. Pero el abismo los devoró uno tras otro, y la casa rugió como si se regocijara en el desastre. La energía que estaba a su alrededor parecía palpitar, y Clara sintió una nueva fuerza brotando dentro de ella, un poder que jamás había conocido. Recordó el amor, la luz que había dado vida a su hija, la esencia de lo que realmente significaba ser madre. La luz brilló intensamente, brillando sobre el abismo. «Lo haré. No permitiré que se apague mi amor», declaró, mientras el caos continuaba a su alrededor. Pero en ese mismo instante, el eco de la mujer de blanco resonó en su mente como un trueno. «El sacrificio verdadero aún no ha comenzado. La oscuridad no cederá tan fácil. ¿Estás dispuesta a perder de verdad?». Y en ese momento, el suelo se abrió una vez más, revelando no solo el abismo, sino también una figura familiar, emergiendo con dificultad. Clara contuvo la respiración, era su hermana, atrapada en la oscuridad, emitiendo un gemido de súplica. «¿Qué te ha pasado, hermana?». La confusión y el horror la invadieron. La casa no solo atrapaba a sus seres queridos, reflejaba sus miedos más profundos y sus pasados no resueltos. El tiempo se les terminaba, y Clara comprendió que el verdadero sacrificio implicaría más que solo entregar su esencia. Sería una batalla de amor familiar, pero también de secretos enterrados. Podría arriesgarlo todo una vez más. La luz titilante comenzó a desvanecerse, y la pregunta se cernía sobre ella, pesada e inevitable: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Clara para romper el ciclo de la oscuridad? La casa retumbó, y las sombras se acercaban,
como un coro de terror enfurecido. Clara tuvo que decidir en ese instante, perder a su hermana por salvar a su hija o llevarlas a ambas a la luz y enfrentarse a la oscuridad con todo lo que tenía, y en medio del caos. Sus decisiones surgían por respuestas que el eco de la casa guardaba, al borde de manifestar un horror que haría temblar los cimientos mismos de su ser. La luz titilante que Clara había invocado ahora estaba en un punto crítico. Su resplandor se mantenía en un constante juego de luces y sombras, desafiando a la oscuridad que amenazaba con engullirlo todo. La figura de su hermana, atrapada y desesperada, parecía una marioneta despojada de hilos, suspendida entre el llanto y la resignación. Clara sintió como su corazón se partía en 1000 pedazos, cada uno resonando con el eco de las decisiones que se avecinaban. «No puedo dejarte», gritó, y su voz atravesó el aire opresivo como un cuchillo. Pero la casa respondió, un estremecimiento que parecía gratificarse con cada palabra de angustia. ¿Y si no puede salvar a ambos? La mujer de blanco había vuelto, sus ojos relucían con una malicia que provocaba escalofríos. El ciclo se alimenta de la ambición, Clara. ¿Estás dispuesta a perder todo, incluso lo que te queda de humanidad? La hermana de Clara la miraba con ojos llenos de miedo, y el miedo era contagioso. Clara sintió que la oscuridad se deslizaba por su piel, como serpientes frías que buscaban calar su esencia. Tú no lo entiendes, no puedo perderte también. No otra vez solamente hay un camino o das lo que más amas. La mujer de blanco apuntó hacia Valentina, otrora llena de vida, ahora desvanecida a la luz de la desesperación, o sigues a tus seres queridos al abismo. Clara cerró los ojos con fuerza, instintivamente aferrándose a la certeza que la luz aún, aunque tenuemente, permanecía. Yo elegiré el amor. La luz nunca se apagará. Mientras hablaba, una oleada de energía recorrió su cuerpo, un destello resplandeció en su pecho. Con cada palabra, la casa se sacudió como si fuera una bestia herida. Las sombras intentaban envolverse a su alrededor, pero Clara luchó, un grito de amor resonó a través de la oscuridad. El niño desaparecido, el eco de su hijo, volvió a aparecer. Mamá. Debes volver a mí, su voz resonó, una mezcla de desesperación y anhelo. Clara sintió que lo que había perdido estaba al alcance de su mano. La luz parecía estar en un tira y afloja. Valentina. Ven aquí, invocó, y giró la mirada hacia su hija. La pequeña extendía los brazos, y había algo en su mirada que parecía ofrecer esperanza mientras se acercaba, desafiando el llamado de la oscuridad, pero Clara sabía que algo más acechaba. Un tercer eco flotaba en el aire. Cada vez que extendía su luz, la casa respondía, revelando a más sombras. Figuras de su pasado, personas que había amado y perdido, empezaron a emerger, atrapadas entre el mundo de los vivos y los caídos. Algunos susurraban en un horror soft, pidiendo ayuda, otros la miraban con resentimiento. ¿Qué son ellos?, preguntó, su voz temblando. La mujer de blanco sonrió con satisfacción. Son parte de tu legado, el dolor que has acumulado. Este es el verdadero sacrificio, tu culpa y lo que hay en juego. El aire se volvió espeso, como si la espiral de los recuerdos se arrastrara hacia su mente. Una oleada de arrepentimiento la golpeó. Clara sintió que cada elección que había hecho, cada paso en falso, regresaba a atormentarla. Mamá. Valentina gritó, llevándose la mano al corazón mientras un vórtice oscuro comenzaba a formarse alrededor de ella, no dejes que se la lleven. Las sombras se acercaban, agrupándose, como un despliegue de seres venidos para cobrar una deuda. Un sudor frío recorrió la espalda de Clara. Esta vez, el miedo era más profundo, más personal. Es un ciclo sin fin, necesito romperlo, se decía a sí misma mientras percutía sobre el suelo, indecisa entre abrazar a su hermana o proteger a Valentina. En ese momento, el abuelo de Clara emergió de las sombras, su rostro desafiante y su voz como un trueno, debes decidirte, Clara. ¿Tu pasado o tu futuro? El tiempo se acaba, las visiones aumentaron en intensidad, y la presión crecía a su alrededor. Clara sintió que el abismo ansioso la llamaba, y en su interior una pregunta resonó. ¿Podría realmente romper el ciclo del dolor si no enfrentaba lo que había perdido? La casa tembló y Clara se sintió más cerca de la respuesta, una revelación esperando a ser desatada.
La urgencia del momento crecía, y el caos aumentaba a su alrededor. Era ahora o nunca, con el pulso acelerado, Clara tomó una decisión. Voy a enfrentarte, oscuridad, voy a liberar a todos, grité, alzando la luz con toda su fuerza. Pero, ¿sería suficiente? Las sombras comenzaron a arremolinarse, el eco del lamento colectivo resonaba como un canto de guerra. Clara comprendió que lo que decidiera no solo definía su vida, sino el destino de todos los atrapados. La luz latía en sus manos, y un instante de calma precedió a la tormenta. Que el verdadero sacrificio comience, murmuró la mujer de blanco, y el terror regresó, implacable, con una nueva ola de referente con la oscuridad. Y mientras Clara se preparaba para lo que estaba por venir, supo que el abismo no solo podría devolver a sus amores, sino también sacar a la luz las verdades que había escondido hasta ahora. El siguiente paso sería el más aterrador, pero de él dependía la salvación. ¿Qué oscuridades tendría que confrontar Clara para quebrar la maldición de la casa? La tensión aumentaba, y en la distancia, la casa parecía estar preparada para revelarle todos sus secretos si se atrevía a entrar en la verdad más profunda de su propio ser. Clara se sintió temblar ante la magnitud de la decisión que había tomado. Las sombras continuaban arremolinándose, pero algo había cambiado en su interior. La luz que había invocado empezaba a llenar la habitación, desafiando la oscura realidad que la rodeaba. Con cada latido de su corazón, sentía que su amor por Valentina y sus otros seres queridos la sostenía. Voy a liberarlos a todos, comenzando por ti, Valentina, repitió con firmeza. La figura de su hija brillaba entre la oscuridad, y con cada palabra que pronunciaba, la luz resonaba en el aire. Clara se adentró en el centro del vórtice, y con un grito que cruzó el umbral entre la vida y la muerte, extendió su mano hacia el abismo, las sombras comenzaron a retorcerse violentamente. La mujer de blanco, ahora visiblemente desconcertada, intentó interponerse, pero Clara sintió que cada parte de ella se unía en un solo grito de rebelión. El amor no se rinde, resonó su voz, y con ella, la luz estalló, como el sol que asoma tras una tormenta. De repente, las paredes de la casa crujieron y empezaron a desgajarse. La oscuridad se rompió, como cristal quebrado. Clara vio imágenes pasar rápidamente ante sus ojos, su infancia, momentos con Valentina, el rostro sonriente de su hermana, y el eco de su hijo perdido. Cada ser atrapado en ese abismo comenzaba a arrojarse hacia la luz, como si la esperanza se hiciera presente. Mamá, ven a mí. La voz de Valentina la atravesó como una flecha. Clara la vio, más clara y luminosa que nunca, atravesando el oscuro remolino con paso firme. El vínculo entre ellas brillaba intensamente, como un hilo dorado que no podía romperse. Toma mi mano, cariño. Clara extendió sus brazos, y la figura de Valentina se lanzó hacia ella. En ese instante, las sombras comenzaron a desvanecerse, gritos de desesperación se convirtieron en ecos lejanos mientras la luz devoraba la oscuridad. La mujer de blanco, ahora visiblemente furiosa, comenzó a perder su forma. No puedes hacer esto. Los sacrificios nunca son en vano, pero su voz se apagó mientras las sombras la devoraban a medida que retrocedía. Clara sintió un impulso de compasión en su pecho, no todo era maldad, sino una trampa tejida por el dolor. No más, gritó, y el amor en su voz resonó como un trueno que desveló los efectos de la house. Cuando las sombras finalmente se desvanecieron por completo, Clara y Valentina se encontraron en un espacio de luz pura, un lugar que parecía más vivo que el mismo hogar que habían conocido. Las paredes eran cálidas, y el aire olía a flores frescas. La casa no había desaparecido, pero su esencia oscura se había transformado. ¿Lo hicimos, mamá?, preguntó Valentina con su voz infantil, aún un poco temblorosa. Lo hicimos, amor. Pero aún hay que enfrentar lo que hemos perdido, dijo Clara, abrazando a su hija con fuerza, sintiéndose completa por primera vez en meses. De repente, un destello iluminó la felicidad de la habitación, y apareció la figura de su hermana y su hijo. ¿Estamos juntos, de nuevo? Clara no podía contener las lágrimas. Siempre estaremos juntas, Clara. Este es solo el comienzo, dijo su hermana, con ojos brillando de amor. Clara comprendió que lo que habían enfrentado había sido el ciclo de dolor que se había apoderado de su familia. Juntas, podrían construir un nuevo camino, uno basado en el amor en lugar del miedo.
¿Qué pasará ahora con la casa?, preguntó Valentina, mirando con curiosidad. Ahora, este lugar será nuestro hogar, un lugar donde el amor prevalezca sobre el dolor. Y juntas, construiremos un futuro brillante, respondió Clara, sintiéndose finalmente en paz. Las figuras familiares le sonrieron, y la luz que habían creado se hacía más brillante. Clara sabía que el camino no sería fácil, pero estaban juntas. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de esperanza y unidad. La casa maldita ya no sería un lugar de terror, sería un refugio para sanar y crecer, una casa llena de amor. Clara abrazó a Valentina con más fuerza, sintiendo que había dejado atrás la sombra del pasado. Se sentía ahora una madre con el poder de cambiar e iluminar el mundo que habían heredado. No habían vencido solo a la oscuridad, sino que habían encontrado la luz que siempre había estado en ellos. Era el momento de mirar hacia el futuro y celebrar el triunfo del amor. Ahora, como espectador de esta historia, no puedo dejar de pensar en ti. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo es fundamental para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Esto es solo el principio de algo que no querrás perderte.